El tema de hoy es la conversación, lo que estamos haciendo. ¿Conversar es lo mismo que hablar? No, profe. Pregunta. No, profe. No, muy bien. Una negación ahí. No, conversar no es lo mismo que hablar. Conversar tiene que ver con otras cosas. Conversar justamente, ¿sí? Si manejáramos la conversación, habría menos conflictos, chicos. Menos peleas en el matrimonio, más comprensión en la familia, mayor entendimiento. La conversación, la definición es esta, es una forma primaria, sí, primaria, o sea que es la primera, por eso habla de primaria, en la cual los seres humanos nos comunicamos. Y cada vez nos comunicamos menos, por eso es que no hay conversación. ¿Qué puede suscitar entre la conversación? Justamente entre que nos vamos relacionando todos los días, es una actividad que tendríamos que realizarla en cada segundo. Cuando hablamos de hablar, justamente, eh, no es lo mismo hablar que dialogar. Cuando estamos dialogando, estamos conversando. Por ahí muchos van a afirmar, sí, yo converso con mi hijo, pero resulta que no conversa con el hijo, porque lo que hace es indagar al hijo. ¿Qué hiciste hoy? ¿Dónde fuiste? ¿Qué comiste? ¿Qué? Estamos indagando, no estamos conversando. No le preguntamos cómo fue tu día. Lo mismo hacemos con aquellos que estén casados en la familia, con el marido. ¿De dónde venís? ¿Qué tomaste? ¿Qué? No estamos conversando. ¿Qué estamos haciendo ahí? Indagando, estamos interrogando. Entonces, si no ponemos en práctica la conversación en casa, no, creo que estamos medio equivocados. Bien, la palabra conversar. Conversar, acá está el origen de la palabra, de dónde viene, cómo está compuesta la palabra, por un prefijo, con más versar. Cuando hablamos de la palabra, sí está relacionada con el dar vueltas, el vivir en compañía. Cuando hablamos cómo está compuesta la morfología de la palabra, está compuesta por el prefijo, ¿sí? Con más versar, que es de versare, que es girar, dar vueltas. Y uno en la conversación puede girar, puede dar vueltas. Y acá está justamente otros prefijos de esta raíz pueden ser, fíjense, en versar, pueden ser tergiversar, como que da vuelta a la cosa, distinta, pero es lo mismo que conversar. Conversar es con un otro, con una compañía. Uno cuando conversa hace eso, ¿no? Está en compañía de ese otro, de la otra persona. Esta palabra, la conversación no es que se hable de ahora, sino que ya siglos antes de Cristo ya se la manejaba. Y de los primeros que hablan de conversación es el padre de la filosofía, Sócrates, ¿sí? Que él sabía conversar con sus discípulos. ¿Cuál es la idea? En este caso en Sócrates está la búsqueda. A través de la conversación, él buscaba la verdad. Cada vez que se busca la verdad, afirma Sócrates, que se libera el alma. ¿Por qué? Porque decíamos que puede ser algo incierto, no, es algo cierto. Porque cuando uno conversa, uno como que se siente liberado, se siente bien. Y ese bien, según Sócrates, podríamos decir, es una liberación del alma. ¿A usted no le ha pasado eso que se sienten bien cuando conversan con alguien? Dice, conversen.
Cuando aquellos que van al psicólogo, capaz que alguno de acá, de los chicos que tengo, está yendo al psicólogo, por X circunstancia, para poder superar una separación, por el hecho de una pérdida, porque algo pasa, y está bien. Justamente el psicólogo lo que hace es esto, conversar. Vamos a admitir a Kruma, ya que no tendría que entrar, pero la vamos a admitir. Entonces, esta mirada de Sócrates acerca de la conversación no está tan equivocada. Tiene mucho de verdad. Y él habla de diálogo. El diálogo, ¿sí? Día, el dos. El diálogo es el encuentro, ¿sí? Entre dos, o puede ser más. Y ese logos que es el pensamiento. Ese encuentro entre esos pensamientos, en donde si se encuentran en esos pensamientos, surge una idea mejor y se alcanza una idea mejor. Cuando uno conversa con un otro acerca de un proyecto, entre ambos puede surgir algo mejor. Pero para ello hay que conversar. No dice lo que yo voy a hacer. La otra persona diría, ¿qué podemos hacer? Y en ese qué podemos hacer, damos pie para que la otra persona también se manifieste. Y nos dé otra mirada, otra forma de pensamiento acerca de un mismo tema. ¿Se entiende o no? Bien. Bueno, ¿hasta acá vamos o no? Hoy día vamos a hablar esto, de la conversación. Sí, profe. Bueno, gracias por escuchar. Sí, profe. Sí, profe. Cuando hablamos de conversación también hablamos de esto, de que la conversación es un género, o sea, al hablar de género es porque tiene una estructura específica, así como le enseñaron que en el cuento tenía una estructura específica, la conversación también tiene una estructura específica, que la vamos a ver, que es parte de este género, ¿no? Tiene características propias, está relacionada con toda conversación, que es lo que estoy haciendo yo, esta conversación, que no es, entre paréntesis, no es conversación lo que estoy haciendo yo, está relacionada con la oralidad. Y por lo tanto, si está relacionada con la oralidad, va a tener marcas de oralidad que son propias del lugar. Por ejemplo, esta oralidad, ¿sí?, no va sola, sino que también va acompañada de lo que sería, que habíamos visto anteriormente, de los elementos no verbales, los gestos, los movimientos, y también va acompañada de los elementos paraverbales. ¿Recuerdan cuáles eran los elementos paraverbales? No. Es lo que acompañaba a la oración, ¿que no? No, es lo que acompaña a la voz. Ah, bien, bien. ¿Te acordás? El tono de voz, el La, timbre, la velocidad, profe. la velocidad, muy bien. El tiempo, ¿qué más? Bueno, No. a Pensé que ver, era ¿eh? los movimientos de la cara, pensé que era, pero Los movimientos de la cara está relacionada con lo no no verbal. verbal. Ah, Acordate, teníamos lo no verbal y lo paraverbal. Lo no verbal está relacionado con todo lo que sea corporal. Movimiento de cara, de manos, de cuerpo. ¿Mm? Y lo paraverbal está relacionado es lo que acompaña a la voz. A la expresión lingüística. Claro, la expresión lingüística. Ujú. Por eso hablamos de timbre, del tiempo, de los tonos, del modo. ¿Sí? Que lo vimos.
Bien, vamos a ver entonces, ¿por qué es un género? Porque tiene características propias, ¿sí? Tiene un formato propio, ¿sí? Como otros géneros. A ver. Bien, esta conversación que nosotros pensamos, que la realizamos todos los días, pensamos, pero no sé si lo harán, no sé si lo hacemos, ¿sí? Lo ponemos en práctica. Para aprender a conversar hay que ponerlo en práctica. A veces conversar, ¿sí?, no significa, ¿sí?, mientras uno cocina, conversar. Sí podemos conversar mientras uno cocina, si ambos, por ejemplo, cocinan. Pero si el niño quiere conversar, el niño necesita que uno lo mire. Y para poder, ¿qué? Para poder hacer estas intervenciones, ya sea simples o elaboradas. Cuando uno conversa con el otro, uno deja de hacer todo lo que está realizando en ese momento y conversa. Porque si uno mira el celular, está mandando un mensaje, está conversando con esa otra persona que está al frente. Si uno está en la limpieza del interior de la casa y el otro quiere hablar, uno se concentra en la limpieza, pero no está conversando con la otra persona. Entonces, para poder conversar, se requiere de que uno mire a ese otro y preste atención. Entonces, ¿por qué acá el primer título es ¿por qué es importante aprender a conversar? Y la importancia de dialogar más que de hablar, de dialogar bien. Primero porque somos seres humanos y estamos en un lugar social. Esto nos va a permitir que, si sabemos conversar, vamos a saber relacionarnos adecuadamente. ¿Va a haber conflictos? Sí, pero van a ser menores. Cuando se realizan las conversaciones, tienen que ser relacionadas de acuerdo al contexto. En esa conversación uno puede establecer intercambio. Vuelvo a repetir, ¿qué te parece a vos? ¿Qué otra alternativa propones? No es solamente un emisor y un receptor. Son dos personas, un emisor y un receptor, en este caso, que tienen toda una carga de cognitiva, emocional. Entonces, cuando uno conversa con esa otra persona, uno tiene que aprender, según el francés André Morellet, tiene que aprender a esto, a prestar atención a lo que el otro dice. Y cuando uno presta atención a lo que el otro dice, está aprendiendo a conversar y está llevando a cabo este arte. Fíjense, es un arte. Hasta para conversar uno debe ser artista y debe tener esa faceta artística. Ya en el siglo XV, Morellet había propuesto que para llevar a cabo este arte de conversar, uno tiene que evitar de ser gracioso a cualquier precio. Es decir, si uno quiere ser gracioso, no estás realizando una adecuada conversación. ¿Puede haber tintes de gracia? Claro que sí. Luego así lo propone el filósofo Sabater, pero no a cualquier precio. Cuando habla de no actuar con soberbia, justamente es esto. Yo opino esto.
estás opinando, pero no estás conversando, estás transmitiendo tu opinión. ¿Mm? La soberbia uno no deja de hacer, sino lo que está haciendo uno es más importante de lo que él quiere conversar, de que él o ella quiere conversar. Y uno está actuando ahí con soberbia. Uno cuando conversa, escucha, se sienta o se para o hace un alto y presta atención. Los sabios más grandes cuando son los niños, cuando dicen mamá, mírame, mamá, estoy hablando. Mm. O sea que le está diciendo, presta atención a lo que estoy diciendo. Escúchame, dicen algunos. Ah, escúchame. Y acá tenemos que hacer un alto y uno no se da cuenta lo importante que es ese momento. Porque ese momento es el que va a marcar para toda la vida, para que ese niño tenga la posibilidad, qué lindo que es conversar con mi mamá, y con mi mamá converso acerca de muchos temas. Uno no le da el valor a ese momento, ¿sí?, en la vida. Uno vive apresuradamente. Y fíjense, no conversamos. Después vienen las dificultades. Pero a veces esto también es interesante, que uno a este arte de conversar lo tiene que poner en práctica con uno, ¿no? Uno tiene que conversar con uno, no es un síntoma de locura, sino conversar con uno y entonces hacer la indagación adecuada y por ahí indagar por qué uno reaccionó de tal manera. A ver qué ira tengo, o qué rabia tengo, qué rabieta tengo interior que hace que yo actúe de tal forma. Si yo no soy así. Y ahí uno está conversando. ¿Mm? ¿Qué más decía? Esto es interesante para que uno preste atención y haga altos y analice un poquito. Obviamente que para esto están los psicólogos, para ello estudiaron, pero fíjense, uno va al psicólogo, si uno hace un análisis, va al psicólogo, porque el psicólogo le da un tiempo y conversa con ustedes. Claro, el psicólogo con la única persona que uno conversa porque te presta atención, está al frente tuyo, te mira. En cambio, con otra persona vos conversás un ratito y ya agarra el celular, mira otra cosa. Con el psicólogo es con la única persona que uno conversa. Ajá. Y entonces, Depende, profe, qué psicólogo. Yo ¿eh? me cambié. Depende qué psicólogo, profe, porque hay algunos que no sé, tienen el título, pero yo fui a uno que me daba como. No me dejaba terminar de hablar y no había terminado mi turno. Y bueno, como que igualmente me respondía cosas que no sé, yo lo veía medio raro. Profe, también los psicólogos solo te escuchan, no es que están hablando todo el tiempo. Ujú. Sí, es que, porque él presta atención a lo que estás diciendo. Sí, y dice, bueno, a mí me tocó que me dijo que la salida estaba en mí nada más. Ujú. Y te quedó esa frase, ¿verdad? Sí, Ajá. pero yo digo es muy diferente porque el psicólogo cuando uno es chico a cuando uno es grande. A mí también me tocó psicólogo en grande, Ujú, que no solamente te dice, no, fíjate vos. Es más, me tocó una que era espiritista, era la psicóloga ujú, en grande. Pero en cambio en chico no, en chico sí conversás de los temas, todo. ujú. Fíjate cómo cada psicólogo va actuando según la necesidad del otro. En realidad le está prestando atención a esa otra persona que realmente se acude porque requiere algo, necesita ser escuchada.
No solamente a lo que está diciendo esa persona, sino también a los gestos, la mirada y todo eso. Totalmente. Y es lo que pasa, las dificultades que nos pasan es porque no conversamos, no tenemos con quién conversar. Los roles van cambiando tanto, si analizamos la sociedad, el entorno social, que no tenemos ni siquiera un abuelo con quien conversar. No, porque los amigos también están todo el tiempo con el celular. Antes era Totalmente. diferente cuando yo era chica, no había celular. Entonces era más lindo porque uno se sentaba en la mesa y conversaba en la mesa, todo. En cambio ahora con el celular todo es muy difícil que converses con alguien. Pero Va, yo lo veo. muy Con bien. mi hija yo no puedo conversar. En cambio, Mm, cuando yo era chica, conversábamos, suponete, llegábamos a la escuela y todos nos sentábamos en la mesa y hablábamos de un solo tema. En mm, cambio, ahora es muy difícil porque eh, mi hija tiene, bueno, 7 años, pero ella termina de comer y se levanta y se va. mm. Pero y ahí Profe, si prestas atención, ¿quién es la persona que debe inducir a la conversación? profe, yo siento de que eso también depende de las personas. ¿Mm? Por ejemplo, siento que no tiene nada que ver el celular, sino la importancia que te dan a vos. Por ejemplo, yo llego a mi casa y comemos con mis hermanas y con mi mamá y ninguna agarra el celular. Pero hay una Seguimos teniendo esa conversación, pero por eso depende, porque sí conozco en otros lugares que también, por ejemplo, casa de mis amigas o así, que comen y están todos con el celular o no sé, depende de la persona, pues también si no te prestan atención tus amigos, capaz que no son tan amigos. Ah, A ver, y una consulta, ¿es depende de la persona o depende de los hábitos en los cuales se han incorporado en la familia? Depende de los hábitos también, profe. Ah, los Y de los hábitos. amigos también, ¿de los amigos o de los hábitos? Si vamos de a los tener, hábitos. si nos invitamos a, Profe, de los hábitos y el respeto también que claro, tiene que tener. y eso, Como dice en el tema, de no tratar de cambiar el tema, ni ser grosero ni soberbio. Por eso depende de cada uno. Hay personas con las que sí te puedes sentar a conversar y que no, y puedes conversar bien, pero por eso te digo, yo lo veía que antes era más fácil. Como todo altera, digamos, la tecnología y todo eso, todo va cambiando a la persona. la persona en realidad cambia o son nuevos alimentos de esa persona que hay que saber ubicar. Por ahí, cuando hablamos de hábitos, son hábitos que no hay que dejarlos de hacer. Por ejemplo, el hábito de conversar en el horario de comida, tiene que estar ese hábito, porque es el hábito donde justamente si está la posibilidad, porque no siempre está la posibilidad, ¿sí? Porque todos trabajan en la cuestión laboral, pero uno tiene que buscar el lugar. No podés estar comiendo, y acá vamos, del hábito, no podés estar comiendo mirando una noticia donde se produce una violación, porque ahí está relacionado con lo que es el morbo, no te conmueve absolutamente nada y estás comiendo. Entonces, lo que ahí, vuelvo a recalcar, es el hábito. Cuando se almuerza, se almuerza. Entonces, sí, pónganlo en práctica. Apaguen el celular, no apaguen, de última, déjenlo alejado, déjenlo en el cuarto, busquen un lugar donde se coloquen los celulares, apaguen la televisión y van a ver que se va a producir un silencio y que alguien tiene que empezar a contar algo y prestar atención a lo que dice y luego el otro va a aportar y ahí empieza a cultivarse este arte de conversar. Y les puedo asegurar que esa situación va a conllevar a que haya un cambio de perspectiva. No es comer alocadamente e irse. Si está la posibilidad de hacer la sobremesa, se la hace. Y en eso consiste.
porque es lo que queda. A veces no damos tiempo a esas, digo, hago mal en decir pequeñas, porque nada es pequeño, todo es complejo. Hay esa cosa que uno lo llama simple, pero no es tan simple. Cuando el niño quiere hablar, no es algo que no tiene importancia, tiene mucha importancia para la edad de él y requiere de nuestra atención. Cuando la pareja, entre comillas, dice pareja, quiere hablar, entonces se presta atención, no dice si te escucho, porque uno no está escuchando, uno cuando escucha, escucha con todos los sentidos, con lo no verbal, con lo paraverbal. Justamente consiste en eso. Por eso hablamos de arte. Ustedes, ¿por qué está este tema en el programa? Porque ustedes deben cultivar este arte de conversar, porque van a tener a un paciente en el cual ustedes deben prestar atención lo que dice y lo que no dice, que sería lo corporal. Pero no puedo cultivar algo que no practico. Lo que no se practica no se puede llevar a cabo. Para que se lleve a cabo se debe practicar. Entonces, ¿qué mejor en el seno familiar? Cuando hablamos acá, cuando André Morelet habla de no actuar con soberbia, es eso, prestar atención. Lo mío es importante, pero en su momento se dirá, pero no debo poner lo mío sobre lo otro. Y ponerme en oposición a lo otro no va a permitir que haya una conversación. Si yo me pongo en contraria, evidentemente ya no estoy llevando a cabo este arte. Y por lo tanto, llevar en contraria lo que va a ocasionar es un conflicto. Acá hay otro filósofo que dice que, vuelve a repetir, que conversar es un arte. Y dice que cualquier persona puede estancarse. El talento no es de un otro, el talento también puede llevarse a cabo en cada uno de ustedes. Pero cuando uno empieza a conversar, uno se siente feliz y está contento y uno admira al otro, a ese otro que tiene un talento. ¿Por qué? Porque lo escuchó, le prestó atención, empleó buenos argumentos, dio algunas pistas de humor a través de las anécdotas, a través de la historia que le pasaron a él, a través de su cortesía. Cuando hablamos de cortesía, la cortesía está en los tonos de voz. Ustedes disculpen que decir una mala palabra, ¿no? Fíjense, si ustedes disculpen a uno como que le atrapa. Disculpa que de ser medio descortés, ¿no? Pero voy a decir tal cosa. Uno se adelanta a lo que va a decir. Eso se está dejando de lado. Entonces a eso es lo que tenemos que volver, más en el ámbito donde vamos a estar, porque debemos conversar para saber qué es lo que le pasa al paciente. Es bastante interesante esto, hablar de la conversación, que uno no lo hace cotidianamente. Uno cree que ejecuta el arte cuando uno pregunta, ¿qué te pasó? ¿Dónde fuiste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? ¿Quién te peleó? ¿Alguien te peleó? ¿Traes todas las cosas del colegio? ¿Cómo te fue en el parcial?
¿Por qué desaprobaste? Fíjense, ¿por qué desaprobaste? Nunca le preguntamos cómo estás. ¿Cómo estás? Nunca. Se acaba de desaprobar. ¿Cómo estás? Y ahí está la cuestión de empatía y dar el aliento. Buscar el tema de conversación. A ver, miremos qué preguntas hicieron, en dónde, a ver cómo tendrías que haber respondido. Entonces ahí uno va recapitulando y va analizando a través de esta conversación en dónde debo hacer foco. Vuelvo a repetir, realmente cuando uno conversa, uno no lo toma como un fracaso. Entonces, volvemos atrás, a Morelet, uno debe prestar atención a lo que dice el otro. Y si el otro llora, no debe contestar con esta frase, y acá voy a hacer hincapié, ya está. Esa frase dicha, ya está. Si el otro llora, abracen, nada más. No digan ya está, porque no está, por eso llora. No digan ya va a pasar, porque hay instantes que necesitan llorar y no está. Cuando se tranquilice, sí tenemos que decir cómo vamos a solucionar, qué podemos hacer. Si un niño llora, no decirle no te dolió. Si llore porque le dolió, ¿se entiende o no? Sí, profe. Dale, cáete vos, sabés qué te pasa, más o menos sería. Sería la expresión si fuese agresiva o no. Pero si el chico llora es porque le dolió. Nosotros, los adultos, somos los que generamos chicos inseguros, generamos chicos, fíjense, digo nosotros porque nos estamos incluyendo, no puedo echar un culpa a un otro. Chicos dubitativos, chicos que no se expresan. Cuando le decimos cállate, está hablando, le decimos cállate. No, esas expresiones por ahí son matrices que uno las repite y las repite. Tiene que empezar a construir nuevas matrices. Profe, ¿Sí? algunas veces también lo que hacen algunas madres es de que, por ejemplo, el nene se cae y se golpea la rodilla y como lloran así le duele, las madres le dicen, ah, ni que te hubiera sacado la pierna o cosas así como que, Ironía se llama eso. ah, Eso se llama ironía. O algunos dicen, si no hay sangre, no hay dolor. También es ironía. Claro. ¿Se entiende o no? Esas cosas, por ahí uno las repite porque las escucha, pero no le presta atención lo que puede ocasionar. ¿Mm? Y a veces puede ocasionar que un adolescente se suicide, porque no era importante lo que tenía que decir, porque nadie prestó atención.
porque no tiene con quién conversar. Y está conversando con sí mismo, y todo lo que conversa con sí mismo es negativo. No hay una luz. Entonces uno debe prestar atención. Deben transmitir que el problema es parte de la vida. Y contar una anécdota de un problema que tuvieron y cómo salieron a un adolescente. ¿Por qué no? Yo también tuve un problema. Pero un problema, contarlo desde una óptica no soberbia. Mirá cómo he salido yo. No, no, no. Es saber contar la anécdota. De cómo supo superarla. Entonces, esa historia va a ser apropiada, entonces va a permitir que no fue el único que tuvo el problema. Y entonces mi papá también tuvo un problema y supo salir. Entonces todo eso se puede transmitir en la conversación. Vuelvo a repetir, el hábito de conversar lo debe generar uno. O bien se puede empezar a cultivar desde niño cuando el niño viene y le quiere contar y uno tiene que apropiarse de lo que le está contando y escucharlo. Profe, Sí, algunas personas grandes piensan de que, por ejemplo, cuando los niños cuentan cosas que para ellos no tienen importancia, pero uno no se da cuenta que para ellos sí es algo importante, por algo te lo cuentan. claro, muy bien. Hasta pueden llegar a contar cosas increíbles si es que prestan atención. ¿Sí? Al diálogo ese. ¿Sí? Lo mismo pasa, ¿por qué se pelean las parejas? Uno observa, no sé si ustedes prestaron atención por ahí a unos viejitos, a una pareja viejita, anciana, que ha llegado a parte de su vida juntos, es porque conversan, porque dialogan. Y dialogan de cosas sencillas, no hace falta dialogar acerca de Sócrates para poder estar junto con un otro. Entonces ese diálogo es el que nos está faltando, diálogo que lo tenemos que poner en práctica porque nos vamos a desempeñar en un ámbito socialmente que va a tener dificultades en algunas ocasiones. Y tenemos que tener saber haber cultivado ese arte de conversar. Ese arte, les cuento que va ligado a lo que Grice, ¿sí? Lo llamó máximas de conversación o también principios de conversación. Él establece que para poder conversar hay ciertas pautas, ciertos requisitos que contribuyen a una excelente conversación. ¿Sí? Para que esa conversación se sostenga. A esos principios él la denominó máximas. Esas máximas las postula y que son las siguientes, ¿sí? En este caso tenemos la máxima de cantidad, la máxima de calidad, la máxima de pertinencia y la máxima de modo. Estas máximas deben estar presentes en una conversación. Ahora vamos a ver en qué consiste cada una de las máximas. ¿Sí? Fíjense, conversar no es lo mismo que informar. En este caso yo no estoy conversando excepto determinadas situaciones. En este caso estoy informando, no estoy conversando. Cuando ustedes me hacen un alto, ahí sí conversamos.
y conversamos acerca de un mismo tema. Cuando hablamos de un mismo tema, estamos hablando de lo que se llama máxima de pertinencia. Y hacemos un alto porque justamente el tema nos parece relevante en cuanto a esta situación. ¿Se entiende o no? Ahora vamos a ver estos principios o estas máximas postuladas por Grice. Vuelvo a recalcar: cantidad, calidad, pertinencia y modo. Acá están ampliadas las máximas. La máxima de cantidad. ¿En qué consiste? En que cada vez que uno habla, según San Martín, ya que estamos con San Martín, que también le dejó máxima a Mercedes, hablar poco y preciso sería la máxima de cantidad. Ya era un adelantado San Martín. Es decir, dar la información precisa, necesaria, no dar de más. Fijarse quién es ese otro y hablar con precisión. A un adolescente uno le puede decir: mirá, si hablamos de anticonceptivos, a un adolescente: mirá, los anticonceptivos, yo tengo conocimiento sobre esto, pero vamos a ir a una ginecóloga porque es la primera vez que vas a tener relaciones y necesito que te asesore adecuadamente. Estoy dando la información necesaria. Y al mismo tiempo estoy hablando con calidad. Estoy empleando la máxima de calidad. ¿Por qué? Porque mi contribución va a ser verdadera, no va a ser una contribución falaz. Cuando uno habla, por ejemplo, y empieza a conversar sobre algo que le dijeron, no están respetando la máxima de calidad. Están conversando de algo que le dijeron. No sabemos si es real o no. Le dijeron tal cosa, pero no tiene pruebas suficientes como para dar veracidad a eso. Entonces ahí estamos haciendo falta a la máxima de calidad. Cuando nosotros hablamos, supónganse, estamos en una conversación entre comillas, estaríamos ustedes y yo estoy hablando, no hay conversación. ¿Por qué? Porque he faltado una máxima, la máxima de cantidad. O bien estamos conversando y de repente viene alguien acá, hemos entablado la conversación con ustedes, el diálogo, y alguien sale a hablar sobre que el perrito se perdió. Entonces está faltando a la máxima de pertinencia, porque el perrito no tiene nada que ver con lo que estamos conversando. Entonces está faltando y no es relevante para el tema. O bien, cuando no sabemos cómo decir y queremos, sigamos con educación sexual, estamos a cargo de educación sexual a frente de adolescentes, y no queremos decir el genital femenino o masculino, decimos el cosito puede ser cualquier cosita. Y ahí estamos faltando a la máxima de modo, porque hay una expresión para cada objeto. O bien cuando empezamos a mezclar los temas, no somos ordenados. También faltamos a la máxima de modo. Y entonces la comunicación, en este caso la conversación, el diálogo fracasa. Y el diálogo quedó allí, en palabra nada más. Si el tema de relevancia es el piso de la casa,
Lo tenemos que conversar con la persona que nos va a contribuir a comprar el piso. Y no ser soberbia y elegir una sola persona. Entonces tenemos que analizar, ¿y te parece tal color? Y acá no vamos a poner que el piso sea, porque vos consideras que el ambiente lo hace más grande, más chico. Y dar la oportunidad, a ver qué opina. Acá, por ejemplo, he puesto como último ejemplo, tengo que terminar. Fíjense, lo más cercano para la conversación, porque estamos los dos en términos remoto, diferido, acá usted y yo, si no estábamos face to face, elegí una historieta de un autor que me enamora, que es Quino, ¿sí? Y veamos si están conversando. Dice Mafalda, alguien lo conoce a él, ¿verdad? Él se llama Manolito, para aquellos que no lo conozcan. ¿Sí? Observen cómo está Manolito. Dice, salud, Manolito. ¿Por qué tan cabizbajo? Dice, ¿te acordás que yo te decía que lo bueno de los primeros días de clase es que la maestra todavía no conocía bien a sus alumnos? Sí. Y que para ella, por ahora, éramos todos iguales, sin mejores ni peores, ni nada. Sí. Bueno, hoy me corrigió el primer dictado. Y se acabó la democracia. La pregunta, ¿hubo conversación entre ambos? Sí, No, profe. porque no hubo un intercambio de información. Ajá, Respondía así, nada más. ajá, Estaba Pero respondiendo a le escuchaba. preguntas nada más. bien. Y lo estaba Respondió escuchando. muy bien. Ella lo escuchó. Fíjense, Pero ella no dijo nada más que no sea así, digamos. sí, 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 exacto. pero lo escucha. Ajá, bien. Entonces, ahora sí Son muy vamos cortitas a ver esa. si vamos a las máximas de cantidad. ¿Qué máxima está incumplida acá? La de cantidad. La de cantidad, perdón, las máximas, la de cantidad. Manolito habla y dice muchas cosas. ¿Qué máximas están presentes? ¿Cuáles sí están presentes? La de cantidad también, profe, porque habla mucho. Habla mucho. Las que sí estarían presentes y estarían adecuadas como máximas. O las que están de más. A ver, la que está de más sería la de cantidad. ¿Hay calidad? ¿Está presente la máxima de calidad? Sí, profe. Sí, si vos te pones a pensar, él está hablando sobre una falacia, sobre un supuesto. Claro, por lo que él piensa solamente, no sabe lo que piensa la La profesora en maestra, este caso, o la maestra. es un supuesto. Ahora, si vamos acá abajo, ¿sí? Acá, y acá vamos a lo que se llama, porque hacer un género discursivo tiene una estructura, para que haya una conversación, ¿con qué tiene que iniciar la conversación? La apertura de la conversación, ¿con qué tiene que empezar? Con un saludo. Sería el saludo, hola Manolito, ¿cómo estás? Pero como las historietas, las viñetas son tan cortas, por eso lo simplifican. Ujú. Y ingresa acá directamente al tema. ¿Mm? El tema se ingresa en la primera viñeta o en la segunda viñeta. ¿Cómo? El tema de la conversación se inicia en la primera viñeta o en la segunda viñeta. En la segunda, En La la segunda. Segunda. Muy a bien. contarle lo que le pasa. Ajá. El tema de conversación se da en la segunda y en la tercera viñeta. ¿Hay una conclusión? ¿Hay una finalización del tema o no? La cuarta viñeta sería eso también.
Sí, podríamos decir que hay como una conclusión. Bueno, hoy me corrigió el primer dictado y se acabó la democracia. Fíjense, si lo observa está devastado. Es el típico niño, si hacemos un análisis de lo no verbal, que sería todo lo que es gestual, es el típico niño que se siente devastado cada vez que tiene un fracaso. Y fíjense, a pesar de ser niño, ya viene devastado como patea la piedra y va pensativo. Por eso Mafalda hace la pregunta, muy inteligente. Le pregunta, ¿salud? Es el saludo de hola, Manolito. ¿Por qué tan cabizbajo? Lo que sí podríamos decir que en esta conversación no hay un cierre, no hay una despedida, pero sí hay una conclusión. Entonces, con esto le estoy diciendo que en una conversación tiene que haber, en esta estructura, tiene que haber una apertura que estaría dada por un saludo, tiene que haber, en este caso, un tema, que acá está hablando en la primera viñeta, ya hay una introducción a este tema, inicia el tema, hay un núcleo, un desarrollo de este tema, digamos que hay una conclusión y el cierre no estaría dado porque no hay un saludo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ya les digo, acá, ¿sí? Acá hay un saludo, ¿sí? En la conversación. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola hombre, mira que aquí andamos bien. ¿Y tú? Bien, oye, muy entusiasmado con el casamiento de mi hija. La Carlita. ¿Se casa tu hija? No tenía la menor idea. Pedro, me encomendaron la grata misión de invitarte. No sabes el gusto que me da. Te confirmo, pero por supuesto. Bueno, estamos en contacto. Adiós. Acá es una conversación ideal, ¿sí? Hay una apertura, hay un saludo, está el tema, la orientación, ¿sí? Fíjese el casamiento, está en este caso el núcleo, que sería todo el desarrollo que se casa la hija, hay una conclusión, te confirmo, y luego hay un cierre, el adiós, muy distinto al anterior. Digamos que este sería como un ideal de lo que nosotros llamamos una superestructura conversacional. O podría ser adiós, podría ser chao. Yo se los voy a pasar. ¿Por qué va esto? La diapuesta. Porque ustedes, chicos, para la próxima clase, van a analizar individualmente cada uno, una historieta. ¿Mm? Una historieta, donde van a ver qué máximos hay, qué elementos de la superestructura están presentes, y cuáles no. ¿Mm? ¿Se animan o no? Sí, profe. Y como es rapidísimo, vamos a ir súper rápido, ¿sí? Ya tiene que estar analizado. ¿Sí? Van a presentar a través de una diapo y ahí van a ver, pero rapidísimo. ¿Sí? ¿Qué marcas de la oralidad hay en la primera? A ver, en la primera, por ejemplo, marcas de oralidad. En Kino no tiene marcas de oralidad, pero sí en la última. ¿Sí? En la última, cuando dice, bueno, estamos en contacto, adiós, estamos en contacto, es en contacto, ahí nos relata la palabra contacto, que pertenece a un
a una edad en particular. ¿Sí? Es más, podemos decir que ni siquiera es de un adulto, ¿verdad? De personas grandes, sino más bien de personas más jóvenes. ¿Sí? Una persona adulta de 70 y pico no dice estamos en contacto. Es un término más bien actual. ¿O no? ¿Mm? Bien. Les voy a pedir que registren toda la asistencia. Vamos a sacar, por favor. Y les paso las diapos y van a analizar cuál va a ser la tarea. A ver, recalco. Van a elegir una historieta, así como la que elegí yo de Quino, de Gaturro, autores argentinos chicos, y van a analizar qué máximas de Grace están, van a justificar por qué es una conversación, qué partes de la conversación está, es decir, yo les voy a mandar las diapos en este momento, si está la apertura, dónde estaría el núcleo de la conversación, si hay un cierre, si hay una conclusión, ¿sí? ¿Puede ser o no? Es algo sencillo. ¿Puedes repetir qué era de tarea? Trinidad, hay que analizar una historieta. ¿Mm? Puede ser de Kino, puede ser de Nick. ¿Mm? No busquen historietas de analizar, puede ser también un cartoon, se llaman cartoon, cuando hay un solo cuadrado y hay varios globos, también puede haber un cartoon. Y en eso vas a analizar las máximas de Grace, qué máximas están presentes, cuáles ausentes, y también vas a analizar qué parte de la estructura de la conversación están. Si hay apertura, si hay cierre, si hay conclusión, si está el núcleo de la conversación. ¿Sí? Yo voy a mandar las diapositivas en este momento. Eso lo tenemos que exponer para la próxima clase. Sí. Profe, es individual, ¿no? Sí, la vi. Es individual. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Pues nada. Firmen la asistencia y en este momento paso la diapo. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, me despido. Que tengan un lindo día. Igualmente, profe. Dale. Hasta luego, profe. Chao, Hasta luego, profe. No, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, adiós. Que descansen. Hasta luego, profe.